21 de Red Hortícola en aspectos técnico-productivos de gestión e inocuidad, dirigida a horticultores y asesores agrícolas. Esta actividad es auspiciada por el Programa Territorial Integrado, conocido como Red Hortícola, por Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC. Antes de comenzar, daremos algunas instrucciones del uso de la plataforma. La charla actual está en modalidad seminario, por lo cual solo se verán y escucharán a los expositores y organizadores. Los participantes podrán realizar preguntas durante toda la jornada de la presentación a través del botón preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas por el expositor al finalizar la presentación. También pueden hacer comentarios y preguntas en el chat durante toda la jornada. Al finalizar la presentación se dará un espacio de tiempo para que puedan realizar preguntas o comentarios y el expositor responderlas. Para ello podrá levantar la mano y se activará el micrófono. A continuación, Karen Barakat, médico veterinario, experta en inocuidad alimentaria, profesional y asesor de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA, nos presentará la charla Importancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Damos la bienvenida, Karen. Muchas gracias, Sofía. Bienvenidos todos. Bueno, hoy día les vengo a presentar un poco respecto a qué son las enfermedades transmitidas por los alimentos, las ETAs. Así que muchas gracias por esta oportunidad de la Red Hortícola. Así que, bueno, no me queda más por empezar para no dilatar más. No sé si se ve bien mi pantalla. Por favor, si me pueden avisar. Sí, sí se ve. ¿Se ve en modo presentación? Sí, modo presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, hoy día les quería hablar un poco de todo lo que son las enfermedades transmitidas por los alimentos, que son las denominadas ETAs, ¿ya? Pero antes, me gustaría que viéramos algunos conceptos básicos, para poder entender mejor de qué se trata lo que les voy a hablar. Bueno, tenemos el concepto esencial, que es de inocuidad alimentaria, que hace referencia a la garantía de que un alimento no va a causar daño al que lo consume. También tenemos el concepto que ha salido mucho últimamente, que es el de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria ocurre cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto de llevar una vida activa y sana. Tenemos el concepto de calidad alimentaria, que hace referencia a lo que son los atributos de un alimento, tanto positivos, por ejemplo, los valores nutricionales, el color, el tamaño, el aroma, y aspectos negativos, como por ejemplo la descomposición, decoloración o el mal olor, etc. Y el último concepto que quiero que veamos es el de trazabilidad alimentaria, que es la capacidad de un proceso a través de todas las etapas especificadas, desde todo lo que es su producción, transporte, distribución, hasta llegar al consumidor final. Y en este caso también quiero que veamos qué tipos de peligros pueden estar presentes en los alimentos. Ya los alimentos se pueden contaminar, ya sea desde el medio ambiente, como la tierra, el aire, el agua, desde insectos como moscas, desde la misma persona también que está manipulando los alimentos, desde los animales que puedan estar enfermos, también o ser portadores de una enfermedad, desde la materia prima con la que se hace un alimento. Entonces tenemos distintos tipos de peligros que pueden estar presentes en los alimentos, como son los peligros físicos, que son particularmente, pueden ser objetos extraños, en alimentos como vidrios, astillas, pueden ser pedazos de metal, clavos, entre otros. También pueden haber peligros químicos, como son los residuos de detergentes, residuos de desinfectantes, también los plaguicidas,
pesticidas, fungicidas, así como también la contaminación química del alimento puede ser de manera natural, como en el caso de las toxinas marinas. Y otro peligro más conocido por todos son los peligros biológicos, que se llaman, como las bacterias, los virus y los parásitos, que estos se pueden encontrar en todas partes, y una gran fuente de este tipo de contaminación es la manipulación de los alimentos, y también pueden ser los animales tanto domésticos como no domésticos. Pero ahora tenemos lo que es la epidemia de obesidad a nivel mundial, y nos vemos enfrentados también a otro tipo de peligro, que son los peligros nutricionales, que vienen de excesivos de los llamados críticos en los alimentos, y tiene que ver con la calidad nutricional del alimento, y llevan a lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, como son, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, entre otras. También les quería hablar un poco de los tipos de contaminación que pueden producirse en un alimento, ¿ya? La contaminación primaria o de origen se produce durante la cosecha, como lo vimos, los residuos de plaguicida, agua contaminada con microorganismos. Puede ser también durante el transporte, como por ejemplo la mala higiene de los vehículos o los medios de transporte. Puede ser almacenamiento en la granja, ¿ya? Por ejemplo, tiene mucho que ver con la higiene del lugar, la temperatura o la ventilación del lugar, o también durante el traslado a la industria, ¿ya? Que también ahí tiene que ver con la higiene y temperatura. Y también en el caso de materias primas de animales, un típico ejemplo es, por ejemplo, el huevo que se contamina con las heces de gallina. Y también tenemos la contaminación directa, forma más simple y común de contaminación de los alimentos, por ejemplo, cuando el manipulador puede estornudar sobre el alimento que está procesando, digamos, o los manipula con las... etc. Respecto a la contaminación cruzada, ya que es otro tipo de contaminación, esta se refiere a la transferencia de contaminantes biológicos o químicos digamos, a los alimentos que están cocidos o listos para el consumo, ya desde los alimentos crudos o desde los manipuladores de alimentos o desde las superficies o utensilios sucios, ¿ya? O también desde donde se realiza la manipulación de los alimentos, ¿ya? El tipo de contaminación cruzada implicada con mayor frecuencia en las enfermedades transmitidas por los alimentos es de carácter microbiológico, o sea, de carácter de tipos de peligros biológicos. Y ocurre entonces cuando las bacterias pasan a los alimentos listos para el consumo. Bueno, entonces, ¿qué pasaría si consumimos un alimento que no está inocuo? Ya de acuerdo al concepto que vimos de inocuidad alimentaria. Bueno, se pueden producir en nuestro organismo las denominadas enfermedades transmitidas por los alimentos o ETAs. Muchas de las bacterias peligrosas o las sustancias químicas que puedan contaminar los alimentos no siempre hacen que los alimentos tengan mal aspecto, huelan mal o sepan mal. Y existen más de 200 enfermedades que se transmiten a través de los alimentos. Entre ellas podemos reconocer el cólera, la hepatitis A, la salmonelosis, que es la que más afecta aquí en Chile, y la fiebre tifoidea. Y de acuerdo al tipo de enfermedad de transmisión alimentaria, nos podemos encontrar principalmente con estos tipos. Con las infecciones alimentarias, que las infecciones alimentarias generalmente se producen cuando las bacterias están en cantidades elevadas. Aunque en algunas ocasiones,
depende del microorganismo, requiere un número bajo de bacterias, como por ejemplo en el caso de la Salmonella typhi. En cambio, la intoxicación generalmente es el resultado del consumo de una toxina preformada en un alimento, de manera que es posible que la bacteria que la generó se encuentre muerta, ya, por algún proceso térmico, pero persista esta toxina que esta bacteria generó, que esta causa, digamos, el cuadro de enfermedad. Esto debido a que algunas toxinas que se preforman en el alimento, como la toxina del Staphylococcus aureus o la toxina del Bacillus cereus, que generalmente se encuentra en el arroz, son termorresistentes, o sea, resisten el calor, resisten las altas temperaturas, ¿ya? Entonces esta toxina va a quedar, y por más que el alimento se cocine o se recaliente, ¿ya? Igual puede generar la enfermedad. Generalmente el cuerpo humano se defiende de este ataque, ¿ya? Por diversos mecanismos. Un ejemplo es la acidez del estómago, que en la mayoría de los casos destruye estas bacterias. También podemos mencionar el movimiento intestinal, que hace que el alimento circule de manera rápida por el intestino y sea eliminado en las deposiciones antes de que las bacterias ejerzan su acción. Pero además de las infecciones, tenemos también y de las intoxicaciones, tenemos además las toxi-infecciones, en donde el efecto dañino del microorganismo es producido por su acción directa, o sea, mecánica, más las toxinas que produce. Por ejemplo, en el caso de y lo vamos ahí, en el caso de la Escherichia coli, ya enterohemorrágica, esta bacteria, ya, que es del serotipo O157H7 y que requiere de dosis muy bajas de esta bacteria presentes en el alimento para provocar la enfermedad. Y en el caso de niños puede provocar la muerte, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, y aquí, ¿cómo es el caso más común de la llegada del patógeno al alimento? Bueno, en este caso tenemos lo que se llama el ciclo orofecal corto, ya que es cuando una persona con una enfermedad de transmisión alimentaria o portadora sana de alguna bacteria o virus, si no se lava las manos o se las lava de manera inapropiada y posteriormente manipula alimentos que son consumidos por otras personas, puede provocar un brote causando que las personas se enfermen. Por ello, es tan importante que una persona que manipula alimentos en cualquier eslabón de la cadena alimentaria se encuentre sano al momento de encontrarse trabajando o, en caso de enfermarse, dé aviso a sus supervisores si presenta alguna sospecha o certeza de estar cursando con algún cuadro clínico de este tipo. También tenemos lo que es el ciclo fecal oral largo, que es cuando las materias fecales llegan a corrientes de agua que se utilizan para el riego de hortalizas o frutas. Cuando no se hace un lavado y desinfección adecuada de estos alimentos y se produce la ingestión de estos microorganismos patógenos contenidos en ellos. Por lo anterior, es muy relevante entonces considerar la calidad del agua de riego, pues a partir de esta pueden transmitirse diversos peligros a los alimentos, como por ejemplo virus de la hepatitis, norovirus y entre otros que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y qué? Las enfermedades transmitidas por los alimentos, entonces, como ya dijimos, son causadas por la ingestión de un alimento que está contaminado, ya sea por microorganismos o una sustancia química tóxica que provocan efectos dañinos en la salud de las personas. Y los síntomas más comunes de este tipo de enfermedades son la diarrea, los vómitos, la fiebre, la deshidratación, también el dolor de estómago, entre otros síntomas. O sea, los síntomas más típicos son esos, pero no solamente pueden venir con esos síntomas, pueden venir con otros síntomas, ¿ya?
pero podemos evitar estas enfermedades, entonces sí, también llevamos unas buenas prácticas adecuadas de higiene entonces durante la, digamos, la preparación ya y el cultivo de los... y aquí, ¿cuáles son las personas entonces más vulnerables a las enfermedades de transmisión alimentaria y a cualquier enfermedad también? Son la tercera edad, ya los abuelitos, ya las embarazadas también, los enfermos crónicos, ya enfermos de cáncer, VIH positivos, y los con inmunosupresión, ya las personas con inmunosuprimidas por algún trasplante también, y en particularmente los niños. Y aquí quería mostrarle un poco lo que son las enfermedades de transmisión alimentaria en el mundo, a nivel mundial, ¿ya? Los brotes de enfermedades de transmisión alimentaria sanitarias y también económicas, devastadoras tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Y en este caso, las enfermedades de transmisión alimentaria lamentablemente no siempre se reportan. Muchas veces se resuelven en casa sin acudir a un centro asistencial. Por ello se estima que por cada caso notificado existen 100 casos más que se puedan estar presentando, pero que no van a ser reportados. ¿Ya? Es por eso que siempre se habla como de una subnotificación de este tipo de enfermedades, por ende no se le da la real visibilización que debiera tener este tipo de enfermedades, ¿ya? Y es por eso que se subestima ya la verdadera cifra de ocurrencia de estas enfermedades y muchas personas padecen año a año, no saben qué deben tomar, ¿ya? Y en este caso, la Organización Mundial de la Salud realizó una estimación mundial de estas enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Y por qué hizo una estimación y no fue con datos duros? Bueno, por lo mismo que yo le estoy comentando. Debido a la subnotificación y que se dice que por cada un caso que hay, pueden haber 100 casos más que se estén presentando, se habla de estimación y no son los datos duros completos. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo esta estimación que se hizo el año 2015? ¿Ya? Y vemos que con el tiempo yo creo que no ha cambiado mucho. Que cada año en el mundo enferman unos 600 millones de personas, casi 1 de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados. De estos, 420.000 mueren por esta misma causa, ya con la consiguiente de 33 millones de años de vida ajustados en la fusión de discapacidad. Y en este caso, los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a la enfermedad de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125.000 defunciones en este grupo de edad. Imagínense las cifras lo que son. O sea, 1/3 de las personas que se enferman por una enfermedad de transmisión alimentaria son niños menores de 5 años. ¿Qué pasa en la región de las Américas, en nuestra región? Bueno, en nuestra región, ya, alrededor de 77 millones de personas se enferman y más de 9.000 mueren solamente en la región de las Américas. Y de ellas, 31 millones son niños menores de 5 años, de los cuales más de 2.000 mueren. Y en este caso, en el caso de nuestro continente, las enfermedades diarreicas, o sea, que presentan de síntomas diarrea, representan el 95% de las enfermedades transmitidas por los alimentos de la región.
¿Y cuáles son los principales agentes etiológicos que, digamos, o los causantes de estas enfermedades de esta región de las Américas? Bueno, el principal es norovirus, Escherichia coli, bueno, esos son los principales, Campylobacter y Salmonella notifoidea. Y aquí les quiero mostrar los relevantes de Chile, país, ¿ya? Veamos algunas cifras respecto a lo que está pasando entonces transmitidas por los alimentos. Bueno, de acuerdo con el Departamento de Estadística de Información de Salud del Ministerio de Salud, desde el año 2011 a la fecha no hemos visto una disminución drástica de los brotes de las enfermedades de transmisión alimentaria, como pueden ver en la primera fila de acá, ¿ya? Sino más bien han ido como un poco incrementándose. Y tampoco con el número de hospitalizados, como lo pueden ver en la columna de más abajo, ¿ya? Lo bueno ya de todo esto es que en la columna de fallecidos, o sea, en la fila de fallecidos, no hemos tenido fallecidos en los últimos años por este tipo de enfermedades. Eso igual es importante. A pesar de que han aumentado los brotes, no hemos tenido fallecidos. ¿Qué pasa con lo que nos interesa, el grupo de alimentos de las frutas y hortalizas en Chile? Bueno, como lo pueden ver aquí, ha aumentado un poco la cantidad de brotes relacionados con frutas y hortalizas desde el año 2015, que hubo 8, hasta ahora el año 2018. Los datos están hasta el 2018 en las estadísticas del Ministerio de Salud. Lamentablemente esas estadísticas están un poco retrasadas. Me imagino que debe haber sido debido a la pandemia, ¿ya? Pero generalmente van como un año más tarde, ¿ya? Y hasta 19 brotes o sea, 19 brotes, ¿ya? Por frutas y hortalizas frescas el año 2018. Bueno, veamos algunas estadísticas de Estados Unidos, ¿ya? Aquí Estados Unidos tiene los porcentajes de brotes asociados con productos agrícolas frescos, ¿ya? Los brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos de productos agrícolas frescos, que más, el grupo que más produce enfermedades de transmisión alimentaria son el grupo de las hortalizas de hoja verde, ya con un 25% ya de las enfermedades de transmisión alimentaria en Estados Unidos son por el grupo de, lo que es el grupo de hortalizas, son por las hortalizas de hoja verde. Seguido también por los que son los germinados, que se llaman, y en tercer lugar se encuentran los melones, y en cuarto los tomates. De acuerdo a lo que es el microorganismo patógeno, estos son datos de Estados Unidos, que ellos tienen, digamos, más específicos los datos. Según el tipo de microorganismo patógeno, si son bacterias, parásitos o virus, ya tenemos que el mayor porcentaje de brotes de enfermedad de transmisión alimentaria son por bacterias en este tipo de alimentos, en productos agrícolas frescos, ¿ya? En segundo lugar, los parásitos, y en tercer lugar, los virus, ¿ya? Los parásitos digamos, no generaron ninguna muerte, en cambio los virus generaron 3 muertes, ya en el último tiempo, entre 1996, estos datos son hasta el 2014, y las bacterias provocaron 65 muertes en ese periodo de tiempo. Bueno, ¿y cuáles son las rutas de contaminación microbiológica en los productos agrícolas? Bueno, como ya lo habíamos hablado antes,
pueden provenir, la contaminación puede provenir de las personas que manipulan el alimento de los humanos, puede provenir contaminación del suelo, del agua, ¿ya? Que es una de las principales fuentes de contaminación, de los, no sé, edificios, los equipos, las herramientas que se ocupan, y también de los animales. Y aquí quiero que veamos algunos casos de enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿ya? Vamos a ver casos nacionales e internacionales, ¿ya? En casos nacionales, uno bien complejo que hubo, ¿ya? Y que llevó a muchos cambios en todo lo que es la producción agrícola de Chile, fue el cólera, ya que hubo un brote el año 1991. El cólera es una bacteria que tiene como huésped definitivo al ser humano. Esta es mismo cuando las personas beben potable con o agua, ya no necesariamente potable, con contaminación fecal, o bien cuando consumen también productos agrícolas que han sido regados con aguas servidas o con aguas contaminadas. Este brote en particular comenzó en Perú a finales de 1990 y se sabía que en algún minuto iba a llegar a Chile. Y este brote de cólera fue la última gran epidemia que sacudió la salud de los chilenos en el año 1991. Y tal como ocurre hoy, por ejemplo, con el coronavirus, las autoridades de la época pusieron mucho énfasis en lo que es la prevención, realizando campañas para que la ciudadanía no se contagiara, digamos, de enfermedad. Había en el año, creo que fue en el 1832, había causado también estragos a nivel nacional. Bueno, en esa época, cuando empezó este brote en Perú, se descubrió que había bacterias de Vibrio cholerae en el río Mapocho, y no había habido problemas si esa agua no se hubiera ocupado para nada, ¿ya? Pero ese río, en esos años, se usaba para regar todas las tierras agrícolas que estaban en las afueras de Santiago. Y poco después de eso se descubrió el primer caso de cólera, que se trató de 2 adultos mayores que habían consumido lechugas. Y en esa época se aplicaron medidas radicales para evitar el contagio interno. Se intensificó, por ejemplo, el cloro en las aguas servidas y potables, y también se interrumpió totalmente el uso de las aguas del río Mapocho para la agricultura, que igual se había hecho en el año 1980 esa prohibición, pero igual se seguía ocupando. Entonces ahora ya no hicieron vista gorda, sino que en esa época lo pararon en serio. En los huertos de las afueras de Santiago, que habían usado esas aguas, se rociaban digamos, la luz rociaba con azul de metileno, una pintura azul, ¿ya? De manera que no se pudiese ni comer ni vender esas hortalizas, y todo fue súper radical. Incluso algunos puentes del río dejaban caer toneladas de cloro, así como que le echaban cloro al río. Y también, en este caso, como yo les mencioné antes, la higiene que hubo en esa época y que fue muy fuerte, fue clave, ya que hizo desaparecer otro tipo de enfermedad, fiebre tifoidea y la hepatitis. Y además logró un cambio cultural en todo lo que es la preparación de alimentos aquí en Chile. Así que este brote fue súper emblemático. Otro brote que fue muy emblemático y fue bastante, en Estados Unidos fue bastante grave, ya fue el brote de Escherichia coli del año 2018. Se dio en lechuga romana, ¿ya? Y se reportaron 210 casos de personas en 36 estados distintos infectadas, digamos, con esta cepa, ¿ya? La bacteria Escherichia coli 157H7.
96 personas fueron hospitalizadas, incluidas 27 que presentaron lo que es un tipo de insuficiencia renal que se llama el síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Que principalmente compromete los riñones, la sangre, el sistema nervioso central, el corazón, el páncreas, ¿ya? Y afecta principalmente a niños, ¿ya? Aunque cada vez es más frecuente en casos de personas mayores, ¿ya? Y los niños se mueren por este síndrome. Se reportaron 5 muertes, ¿ya? Una en Arkansas, otra en California, otra en Minnesota, o sea, perdón, 2 en Minnesota y una en Nueva York. Y las pruebas de los laboratorios que hicieron los centros de investigación identificaron a esta cepa, Escherichia coli o 157H7 del brote, en las muestras de agua de canal obtenidas de la región en la cual se produjo esa lechuga que causó el brote, que era la región de Yuma. Así que fue bastante emblemático. Mira a todas las personas que logró enfermar. En cambio, el brote de cólera en Chile, a ver, en América Latina fue bastante fuerte. En Chile, entre el año 1991 al 93, hubo 164 casos y 3 muertes. Y aquí otro que es más reciente, que es del año, bueno, no tan reciente, pero es del año 2010, ya en el se detectó un no en Antofagasta. Este brote comenzó el 8 de marzo del 2010 y duró hasta el 28 de abril del mismo año, y se notificaron 31.036 casos. El grupo entre 25 y 44 años de edad fue el más afectado, y el síntoma más predominante de este brote fue la diarrea, en el 97% de los casos. Se determinó la presencia entonces de este virus, norovirus, en las muestras de las clínicas, o sea, de las personas, y en las muestras del ambiente. Y el brote se originó por el consumo de hortalizas que en el sector de la Chimba, las que fueron regadas y contaminadas con agua servida, tratada, que contenía baja concentración de cloro libre, de este cloro libre residual, y posteriormente esta enfermedad por la transmisión de una persona, ya en un ambiente sanitario deficiente. Y aquí quiero que veamos un video, avísenme por favor si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Sí, se escucha. How are you? Good to see you again. Good to see you. How are you doing? Por esto es que hacemos lo que hacemos. Por esto es que la inocuidad de los alimentos es importante. Por esto es que hacemos todo el esfuerzo que hacemos. Riley tenía 9 años. Era una niña típica. Me enfermé 2 días después de mi cumpleaños, así que me enfermé en un fin de semana. Apenas estaba comenzando mi 3er año de la universidad y había comido una ensalada de espinaca. Estaba deliciosa. Y como 3 días después comencé a sentir como si tuviera gripe. Comencé a sentir mucho dolor, y no era solo un dolor de estómago. Sentí que algo estaba mal, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Después de unos 4 o 5 días comencé a tener hemorragia. En unas horas me dio diarrea, y mis heces fecales tenían sangre. Me dolía todo, tenía dolor en todo el cuerpo, seguía yendo al baño y además tenía fiebre ligera. Sentía como si alguien me estuviera apuñalando en el estómago. Y después, cuando fui a urgencias, al examinarme la doctora, apenas me tocó en un costado y grité. Falla renal,
pérdida de la visión, pérdida auditiva, inflamación alrededor del cerebro y alrededor del corazón. Fue algo muy emocional para mí porque sentí que el mundo colapsaba. De lo mal que me sentía que iba a morir. Recuerdo que pensando, ya que cuando estás en la universidad y tienes 20 años de edad y tu mamá tiene que alimentarte y ponerte en la ducha y bañarte. No estaba subiendo de peso. Me sentía sin energía. No estaba creciendo apropiadamente. Mi doctor dijo que había sido diagnosticado con diabetes. Es que tenía el páncreas dañado debido a E. coli. Pasé por muchas cosas. El minuto en el que dejas de recordar es cuando se cometen errores, es cuando la gente se salta los pasos. Y saltarse los pasos y olvidar que tus acciones impactan directamente a alguien a lo largo del país, alguien que esté consumiendo tu producto o que esté comprando tu producto en la tienda para alimentar a sus hijos, esa es una responsabilidad muy grande. Yo no pudiera dormir tranquilo, sabiendo que yo cometí un error y alguien va a comer el producto que yo crecí. Para mí las lechugas, yo las preparo, las siembro, las crezco, es mi orgullo. Entonces es muy importante para mí que todo el mundo esté contento con lo que nosotros hacemos. No podemos operar un negocio sin los principios de inocuidad en los alimentos, así que el hecho de que un empleado en el campo encuentre algún problema y que detenga al equipo de cosecha, que haga que el equipo sea menos productivo ese día, ¿ese empleado se va a meter en problemas por hacerlo? Claro que no. Yo le voy a dar una palmada en la espalda y le diré, hiciste un buen trabajo. Ellos son la extensión de los estándares de LGMA, son una extensión de mis ojos. Yo no veo lo que ellos ven todos los días, pero el que ellos sepan que pueden detenerse y decir, tenemos un problema, eso es lo que yo quiero. Si hay un problema nos afecta a todos, principalmente en lo económico, porque si llegamos a mandar producto contaminado, número uno, posiblemente se va a enfermar una persona, eso es lo más importante, pero después vamos a dejar de vender, porque el consumidor va a perder la confianza en nosotros. Entonces es muy importante, desde el dueño hasta el trabajador de más bajo rango, ir en el mismo bote y trabajar todos en conjunto. Bueno, ese fue el video que les quería mostrar un poco para que vean cómo afectan un poco las enfermedades de transmisión alimentaria e incluso no necesariamente a través de de la manipulación, sino que en también, ¿no es cierto? Igual es fuerte el video, viendo los casos estos, pero creo que genera mucha conciencia y de darse cuenta de los pasos que uno no puede olvidar, ya que uno está alimentando a las otras personas y que esas otras personas se pueden enfermar por un alimento que uno produjo. Entonces, eso es muy importante siempre estarlo recordando. Bueno, ¿y qué impacto entonces causan estas enfermedades transmitidas por los alimentos? Bueno, ya vimos uno de los principales, ¿no es cierto? Para el consumidor, los costos médicos, ustedes vieron esa niñita intubada, fue bastante chocante. Ausentismo laboral, desplazamientos para ser atendidos, puede ser incluso la muerte, incluso la pérdida de confianza en el producto o el vendedor. ¿Qué pasa para los productores? Bueno, la pérdida de confianza del comprador, obviamente, pérdida de ingresos, desprestigio, ¿ya? Cuando fuese el brote, no sé si se acuerdan que hubo un brote de listeria en quesos, la gente dejó de consumir no solamente la marca del queso que estaba siendo afectada, sino que todas las marcas de ese tipo de queso. Entonces fue no solamente una pérdida para la industria, esa marca propiamente, para toda la industria. También devoluciones, sanciones regulatorias, a eso se exponen todo por el impacto que causan estas enfermedades transmitidas por los alimentos.
Bueno, ¿y quién es responsable entonces de esta inocuidad y calidad alimentaria? Si ya vimos todo esto, bueno, somos responsables todos. Los productores, las autoridades o la institucionalidad, incluso de los consumidores, del transporte, ¿ya? Y de las instituciones. Por lo que es de vital importancia entonces que apliquemos lo que es las medidas de prevención y también incluso cambios de hábitos y comportamientos, como así también lo hacen en la industria para evitar y que también nuestras familias incluso se puedan enfermar. ¿Ya? Entonces, como productores de alimentos, bueno, partir de lo básico. Y yo creo que todos sabemos cuál es lo básico. Las buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué? Hoy en día, y eso es lo más básico, y hoy en día los consumidores están cada vez más preocupados por obtener alimentos inocuos y producidos respetando todo lo que es el medio ambiente y el bienestar de los trabajadores. Y en ese contexto nacen estas buenas prácticas agrícolas que simplemente pueden definirse como hacer las cosas bien y dar garantías de ello, ¿ya? Y todos los que producen alimentos tienen que cumplir ciertos estándares para gestionar que los alimentos entonces sean inocuos y lleguen al consumidor. Entonces, estas llamadas buenas prácticas agrícolas son esta base, ¿ya? Que son entonces un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, al procesamiento y transporte, orientadas entonces a cuidar a la humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias y reducir realmente el riesgo de que los consumidores se vayan a enfermar. Y estas buenas prácticas agrícolas me gustaría, bueno, yo creo que ya se las saben, ¿no es cierto? Pero me gustaría destacar en este sentido en los trabajadores que tengan una buena implementación de equipos de personal. También destacar que, como ya lo dije antes, un trabajador no debe manipular alimentos cuando tenga alguna enfermedad contagiosa o síntomas de alguna enfermedad contagiosa. Y también destacar que un trabajador debe tener una buena higiene y aseo personal. Y en este sentido, me gustaría destacar el lavado de manos. El lavado de manos ya lo hemos visto varias veces ahora, sobre todo, y ha salido muchas veces ahora con el tema del coronavirus, ¿ya? Pero el lavado de manos siempre, no porque esté el coronavirus, siempre se deberían hacer estos pasos, ¿ya? Poner primero las manos debajo del agua, después echarnos el jabón, ¿ya? Y refregarnos bien las palmas, ¿ya? El dorso, ¿ya? La yema de los dedos la podemos hacer así como un patito y nos vamos a refregar muy bien la yema de los dedos, ¿ya? Los espacios entre los dedos también es súper importante, los pulgares, ¿ya? Y también las muñecas, también es súper importante las muñecas, ¿ya? Así que todos esos pasos y esos movimientos, ¿ya? Deben hacerse durante 20 a 30 segundos. Luego debemos enjuagarnos muy bien con agua, con abundante agua, y luego secarnos con mucho cuidado con una toalla de papel desechable o con una toalla limpia si estamos en nuestro hogar, ¿ya? Eso es una de las cosas más importantes del lavado de manos, estos pasos, pero lo más importante es el tiempo. ¿Por qué? Entonces yo les digo lavarse las manos por al menos 20 segundos. Bueno, con un lavado minucioso que dura al menos 20 segundos, estamos eliminando la mayoría de las bacterias, los virus, gérmenes, etcétera, y suciedad que pueda estar en nuestras manos. Eso, el lavado de 20 segundos lo reduce significativamente.
Y en caso de manos muy sucias, puede ser demasiado corto, por lo tanto los 20 segundos es como un estándar mínimo, ¿ya? Para manos normalmente sucias en situaciones cotidianas. Y aquí en la imagen de más abajo podemos ver cómo se ven las manos debajo de una luz ultravioleta desde previo al lavado, donde todo lo que se ve brillante serían todo lo que son los microorganismos y la suciedad que está en las manos, pasando por un lavado de manos sin jabón, hasta llegar a un lavado de manos frotándose las manos con jabón durante 30 segundos. Y como pueden ver, se nota mucho la diferencia entre la primera mano y la sexta mano. Bueno, y también es el momento de cuándo lavarnos las manos. O sea, y aquí estoy hablando de que un lavado de manos, un buen lavado de manos, y eso es verdad, sostiene que puede salvar vidas, ¿ya? Y es importante el cuándo también. Las manos se deben lavar cuando estén sucias, siempre. Debemos lavarnos las manos antes de comer o tocar la comida. Después de ir al baño, por supuesto. Después de sonarnos la nariz o toser. Después de tocar a tus mascotas, ya al perro o algún otro tipo de animal, al gato, ya. Después de visitar, por ejemplo, a un familiar o un amigo enfermo, ya, y cada vez que la situación lo amerite. Y ahora con la pandemia del coronavirus es esencial el lavado de manos varias veces al día. Pero eso les quería destacar en cuanto a lo que es la higiene personal, ya del trabajador, y en esencial el tema del lavado de manos. Nosotros siempre, a las personas que trabajan con nosotros, deben incluirlo siempre con el tema del lavado de manos, que eso es lo más esencial. Pero también hay otras prácticas que debemos hacer, ¿no es cierto?, que son parte de las buenas prácticas. Y en este sentido me gustaría destacar que en el predio la idea es que se debe verificar que no haya riesgos de contaminación de las aguas con las que yo voy a regar los alimentos, ¿ya? El predio también debe estar libre de basura y debemos también asegurarnos de conocer todos los tipos de plagas, enfermedades y malezas que puedan afectar también nuestro predio para un mejor control. En el caso del agua, debemos evitar la entrada de los animales a las fuentes de agua del predio y no realizar aplicaciones de plaguicidas y preparaciones de plaguicidas cerca de las fuentes de agua. Eso es súper importante para no contaminarlas. Y, como yo les decía, nunca debe usarse aguas residuales para regar cultivos ni para dar de beber. Eso también es súper importante. En cuanto al manejo de plaguicidas, usar los plaguicidas que sean permitidos para el cultivo respectivo. Y también debemos respetar las indicaciones que salen en la etiqueta del envase del plaguicida. Y sobre todo, respetar el periodo de carencia del plaguicida antes de cosechar y vender el alimento. También, en el ámbito de la cosecha, la idea es que el trabajador pueda tener sus manos limpias, sus uñas cortas, el pelo recogido, y no se debe ni beber durante la cosecha algún tipo de alimento. Las frutas y verduras cosechadas también deben colocarse en recipientes limpios sin tocar el suelo. Eso es súper importante también. Y esta etapa es muy importante, la etapa de cosecha, porque aquí los alimentos también se pueden contaminar y perder su inocuidad, ¿ya? En el ámbito del transporte, la idea es que sea un medio de transporte limpio, en buen estado, y la idea es no transportar el alimento junto a animales o productos químicos como fertilizantes ni plaguicidas. Y también con mucho de llevar todo ordenado en registros de información, o sea, el cuaderno de campo es esencial. La información del cuaderno de campo,
la información general de la explotación, la edificación de las parcelas, o sea, los datos sobre el terreno y su titular, y también lo que son los registros de los tratamientos, todos los tratamientos que hemos hecho en cada campo. Ya eso es como una mínima parte de lo que debemos tener en este cuaderno de campo que, digamos, exigen estas buenas prácticas. Pero garantizar también el suministro de alimentos inocuos, como yo les comentaba, no puede estar basado solamente en la generación o normativas, sino que las personas cambien y se hagan conscientes y cambien su forma de comportarse frente a la inocuidad y la higiene de un alimento. Se necesita entonces que la inocuidad tenga, cuando no estás vigilando lo que sucede, cuando el supervisor no está mirando. O sea que la inocuidad para que todos los trabajadores sean conscientes de la inocuidad y lo que tienen que hacer las cosas correctamente. Entonces es así como surge en la industria alimentaria la idea de cultura de inocuidad, como una forma complementaria al abordaje tradicional de la problemática de la inocuidad, invitándonos entonces a superar lo que es el paradigma de la regulación y el control de procesos como único mecanismo posible de dar garantías de alimentos seguros a los consumidores. La cultura de inocuidad entonces puede ser vista como lo que las personas piensan y la forma que tienen de hacer las cosas en relación a la inocuidad. Digamos, incorporándola en su comportamiento y poniéndola en práctica en todo momento en su diario vivir, ¿ya? Y de eso se trata un poco, de no solamente, o sea, también obviamente lo básico son siempre las buenas prácticas para prevenir estas enfermedades de transmisión alimentaria, pero queremos ir un poco más allá de eso, sino que estar conscientes y crear una cultura de inocuidad alimentaria para que no solamente sean las buenas prácticas, sino que también esté inserto en el comportamiento y en los hábitos de las personas y los trabajadores que estén en el predio. Bueno, eso era todo, era más cortita mi charla, pero quería dejarlos con ese mensaje. Quedo atento entonces a sus comentarios y consultas. Muchas gracias. Gracias, Karen. Ahora pasaremos a preguntas. Puede levantar la mano para activar los micrófonos o realizar algún comentario respecto al tema tratado. Hay una pregunta. Dice, ¿enviarán copia de la charla? Sí, las charlas van a ser descargadas en la página. Una pregunta, ¿qué está haciendo Achipia con respecto a este tema en el rubro hortícola? Bueno, en el rubro hortícola, Sofía, bueno, estamos apoyando sobre todo lo que es la red hortícola, ya, con todas las herramientas que tiene Achipia, y también estamos, generando capacitaciones, ya, digamos, generando también apoyos con modelos modelos de generación de estándares. ¿Por qué es tan cuestionada la caja platanera en el transporte o traslado de la hortaliza? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Por qué es tan cuestionado el uso de las cajas plataneras? Bueno, estas cajas me imagino que deben ser de cartón. No estoy muy al tanto digamos, de la forma de cartón, ya, por ende no es ya, y es un material
que generalmente ya viene usado. Entonces, si el que viene usado y no se puede limpiar bien, lo ideal es que sea un material que se pueda, siempre que pueda estar limpio y desinfectado para su uso en temas de cosecha. Hay una pregunta, parece que alguien levantó la mano. Ricardo González. Activar el micrófono. Ricardo González. ¿No me escucha? Tiene el micrófono apagado. ¿No? Aquí hay otra pregunta mientras vemos el tema. Dice, ¿disponen de algún apoyo para certificar el HACCP o similar? No, Achipia, en ese caso, nosotros somos una comisión asesora presidencial, ya que está encargada de coordinar y conducir todo lo que es la política de inocuidad alimentaria en el país. Encargamos todo lo que es el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. Ya nosotros, lamentablemente, no somos un organismo de fomento, no somos un organismo normativo, sino que somos un organismo más bien ni fiscalizador tampoco, sino que somos más bien un organismo coordinador de acciones. Nosotros coordinamos a todos los actores que tienen que ver un poco con el tema normativo, fiscalizador, como son SAC, MinSal, Cernapesca, y a su vez coordinación con la industria, academia, productores, etc. Otra pregunta dice, ¿qué falta por hacer para erradicar definitivamente las ETAs? Yo creo que mucho depende también por la subnotificación, o sea, muchas personas y nosotros en particular, o sea, dígame quién no ha pasado una ETA en su casa sin ir al médico. O sea, yo creo que muchos lo hemos hecho, entonces yo creo que mucho tiene que ver con la conciencia en la notificación de esta enfermedad, de este tipo de enfermedades, y yo creo que también mucho con el tema de también la buena manipulación y la buena producción. O sea, yo creo que harto nos queda por concientizar todavía en eso. O sea, crear una cultura de inocuidad, de que ahora en Achipia, o sea, de poder implementar una cultura de inocuidad no solamente a nivel de producción, no solamente a nivel de industria, sino que también a nivel de sociedad. O sea, yo les hablé un poco de todos los casos ocurridos con productos hortícolas. Ya no quería extender un poco más la charla, pero muchas de las enfermedades y la mayoría de las enfermedades de transmisión alimentaria aquí en Chile se dan por mala manipulación también de alimentos en el hogar. Ya mucha gente que a lo mejor tiene esta contaminación cruzada de la que hablábamos, ya no se lava correctamente los alimentos cuando los está preparando en su hogar también. Entonces ahí también es un factor clave para erradicar este tema de las enfermedades de transmisión alimentaria, que fomentemos una cultura de inocuidad no solamente a nivel de producción primaria, industria, sino que también a nivel de la sociedad en general. Y eso va a conllevar a que los mismos trabajadores, ya teniendo esos hábitos, puedan hacerlo, digamos, en la propia industria o en la propia producción primaria. Gracias. Bueno, aquí dan las gracias por la cátedra. No, gracias a Dice ustedes. que queda claro que es un tema muy delicado, muy buena charla, dan las gracias. No sé si hay alguna otra consulta, pregunta. ¿No? Bueno, Karen, queremos darte las gracias por esta portada. Darle las gracias a todos los que han participado. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEP, esperamos que esta jornada haya sido enriquecedora y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de sus negocios. Nos vemos el próximo martes en nuestro 5º webinar. El tema es residuos y su valor en la agricultura, impartida por Fabiola Sepúlveda, profesional de línea. El link se estará compartiendo. Que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias a los asistentes también y cualquier cosa nos pueden escribir a Chipia.